Que no lo cambien los pies, es igual. Bienvenidos a las primeras jornadas del misterio en el monasterio de Monsalud. Nuestro cometido es acercarles al misterio de una forma coloquial, sin tecnicismos ni florituras, siempre con explicaciones para que lo entendamos todos. En primer lugar, tenemos el placer de presentarles a Antonio Martín Asperilla, autor del libro Guía Mágica, la Mesa de Ocaña, que como un juglar moderno nos va a transmitir todo lo que sus abuelos, como él dice, le han enseñado en su gran labor como terapeuta ocupacional en la residencia donde trabaja. Hostia, mi móvil. El móvil. Tiene cobertura que no tenemos suelo, ¿no? Yo no tampoco. Voy a apagar el móvil, que ya salía la polla, que somos aquí. Pero bueno, que tiene cobertura, no tenemos suelo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Mi nombre, como ya veis, es Antonio Martín Asperilla. Soy el autor de la Guía Mágica de la Mesa de Ocaña y soy terapeuta ocupacional. Trabajo actualmente en una residencia geriátrica de Noblejas, en Toledo. Dicho municipio pertenece a la comarca de la Mesa de Ocaña, situada al noreste de la provincia de Toledo. Parece magia, como vamos a hablar esta tarde, de que yo cuando era pequeño iba siempre, digamos, al campo con las ovejas, con mi padre, con mi abuelo, con otros viejos pastores que me enseñaban un montón de leyendas, de yacimientos perdidos, yacimientos no documentados por digamos, el academicismo actual. Y desde que era niño, pues, digamos que los viejos pastores me transmitieron, digamos, el gusto y el amor por la magia digamos, del campo primitivo y ancestral. Seguimos hablando de magia y de coincidencias. Resulta que yo curso la diplomatura de terapia ocupacional. Una de sus ramas, de su influencia, es en geriatría. Yo cuando llego a la residencia donde actualmente trabajo, me encuentro con una serie de señores de la tercera edad y me pregunto qué tipo de terapia puedo llevar a cabo para intentar recuperar facultades cognitivas, físicas y espirituales, que siempre digamos que es un área que generalmente los terapeutas lo dejan de lado, no por ello menos importante. Vosotros tenéis que tener en cuenta que cuando trabajamos con la tercera edad, lo que generalmente sale en la tele es que un terapeuta les da una pelotita, les hace hacer gimnasia ahí en un salón. Yo como profesional les digo que eso no hace mucho. Ni siquiera ellos lo hacen, digamos, dentro de lo que es la institución de la propia residencia. Sin embargo, si les comentas a ellos que les vas a sacar fuera, que te cuenten su vida, que te cuenten sus conocimientos, que es solamente de ellos y solamente de ese rango de edad, los resultados que vas a tener son alucinantes. ¿Por qué? Porque solamente ellos conocen tan bien el campo y sus tierras como son las personas de la tercera edad de su zona. Los resultados, pues como van a ver ustedes ahora mismo, son espectaculares. Descubrimos enclaves y yacimientos no documentados por ningún arqueólogo actual y con la suerte de que tampoco saben lo que es. Esto es una imagen de mi residencia con los abuelos, en la que yo hago pues generalmente a talleres de cognición, talleres de reminiscencia, y con los datos que me dan, pues yo les prometo que cuando haga buen tiempo nos vamos al campo a hacer ejercicio y me enseñan los enclaves in situ. Hemos tenido tanta suerte que
el año pasado estuvimos en el 55 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en Valencia, con bastante éxito. Esto es una carta que nos dio el director de la Junta de Castilla-La Mancha, reconociéndonos la labor del libro y reconociéndonos los nuevos descubrimientos arqueológicos. Tuvimos también la suerte de estar en un programa con Iker Jiménez en Cuarto Milenio, concretamente el programa 12 de la temporada 9, y el reportaje se tituló Las cuevas rituales de la Mesa de Ocaña. También he tenido oportunidad de presentarlo con el Ateneo Toledano. El próximo día 19 va a haber una presentación conjunta del Ateneo Toledano y de Madrid en la sede del Ateneo madrileño. Estáis todos invitados. Es el día 19 de mayo, lunes. Y bueno, pues hemos salido también en la prensa, como podéis ver. Ocaña y su comarca, cuando veis, la primera impresión es que es una comarca muy llana, que no tiene nada, una comarca muy fea, con mucho barroco clásico, pero que no llama la atención. Pues es que la comarca de Ocaña tiene, digamos, una idiosincrasia propia, y es que todo lo bonito y todo lo espectacular de la comarca está bajo tierra, es subterráneo. Y en España hay una leyenda que no lo es tanto, es una historia real, que es la historia de Lucrecia de León y la cueva de Sopeña, que viene registrada en los legajos de la Inquisición. Es una historia propia de la Mesa de Ocaña. La narraré a continuación y luego iremos comentando diversos enclaves a colación con la propia historia. La historia de Lucrecia de León y la cueva de Sopeña tiene lugar a finales del siglo XVI. Reinaba por aquellos entonces Felipe II, y la sociedad española, por mucho que se crea que era tan católica, no lo era. Era tan católica como que estaba pendiente del paganismo y de rituales de todo tipo y de lo que sea. Lo hacían de todas maneras. Lucrecia de León era una soñadora. Lucrecia de León hacía, digamos, adivinaciones por medio de sus sueños, y era una soñadora que era muy cotizada tanto por las clases bajas de la sociedad del siglo de oro español como de los grandes nobles. Todo esto, su fama de buena vidente, de sus poderes de ensoñación, llegaron a los oídos de Alonso de Mendoza, que era uno de los grandes hombres del siglo XVI. Alonso de Mendoza funda lo que se llama la Congregación de la Nueva Restauración. La crea junto a otros personajes fuertes y digamos poderosos de su época. Reclutan a Lucrecia de León para que les sirva a sus propósitos. Uno de los grandes sueños que tiene Lucrecia de León es la derrota de la Armada Invencible frente a las costas inglesas en 1588. A partir de ahí su fama aumenta, y ya una vez estando dentro de la Congregación de la Nueva Restauración, sueña que España va a volver a ser conquistada, como lo fue la época de Reconquista, pero esta vez por ingleses, por corsarios musulmanes, por holandeses, portugueses, y toda España volvería a ser conquistada, y la única zona, el único núcleo que iba a quedar el rey con sus lugartenientes sería un lugar llamado la Cueva de Sopeña, como lo fue Covadonga en su tiempo. La Cueva de Sopeña estaría situada en tierras de Villarrubia de Santiago, en Toledo, en la Mesa de Ocaña. Posteriormente, harto Felipe II de tanta intriga y de tanta leche, lo que hace es mandar a la Inquisición, los prenden a todos
cada uno es desterrado y encarcelado en un castillo o en un convento hasta su muerte. Lucrecia de León, después de cumplir penitencia en las cárceles de la Inquisición y en un convento toledano, es desterrada y no se sabe más de ella. Se cree que cruzó de Despeñaperros hacia Andalucía. Se cree también que Felipe II hizo demoler la cueva de Sopeña, todavía no encontrada, pero se habla de que era un gran búnker con muchas salas, con capilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya he dicho, según los legajos de la Inquisición, está en Villarrubia de Santiago y fue mandada a construir nada más y nada menos por Juan de Herrera, el gran heterodoxo español del siglo XVI. Esta es una foto de la Cueva de la Hiedra, que salió en cuarto milenio. La Cueva de la Hiedra es una cueva con una estructura única en España. No estaba catalogada. ¿Por qué? Porque se pensaba que era un almacén. Yo cuando estuve con los abuelos que me dijeron, a ti que te gustan tanto las cuevas y los almacenes y todo esto, te vamos a enseñar una bodega única. Y yo cuando fui y la vi in situ, yo ya dije que no era una bodega. Todo tiene pinta de un lugar de cultos heterodoxos. Posteriormente, cuando llamé a los técnicos de arqueología de la Junta, me lo confirmaron. Dice, efectivamente, esto no es una bodega ni es un almacén, es lo que tú dices. Y no está catalogada. Esto y los primeros grabados rupestres de la mesa de Ocaña son nuevos descubrimientos. A raíz de la edición del libro y todo eso, hemos ido aumentando en nuevos descubrimientos tan, digamos, raros y singulares como es la Cueva de la Hiedra. La Cueva de la Hiedra está en un recinto que está completamente cerrado. Eso lleva 30 años, digamos, tabicado y no había entrado nadie, nada más que a lo mejor algún hombre que sabía de ese lugar y poco más. Por eso, si hay que visitarlo ahora, pues no hay otra forma que saltarse la pared que veis en las imágenes. Gente del ayuntamiento os pone una escalera, saltáis la pared y lo veis sin ningún problema. Entráis en la cueva, es subterránea, por supuesto, y lo primero que veis, según entréis a la izquierda, es la entrada primitiva. ¿Por qué también digo yo que no es una bodega? Porque la entrada primitiva lo que da es a una escalera súper estrecha, por la cual es imposible que se bajen tinajas del tamaño de las antiguas. Además, una bodega es un almacén y los almacenes lo que evitan es tener columnas. Es por lógica. Entramos en la sala principal y lo que vemos son arcos con sillares perfectamente labrados. Tanto los arqueólogos como yo pensamos que su fecha de datación son de los siglos XVI o XVIII. Las columnas que están en la parte posterior del recinto se piensan que son mucho más antiguas. Como veis, son arcos perfectamente cortados, tallados, parecen renacentistas, pero vamos, técnicamente y oficialmente todavía no se sabe nada. Esta es la sala principal, la sala de las columnas. Como veis, son 10 columnas más la central y como veis, pues esto no puede ser una bodega, no puedes almacenar tinajas. Los arqueólogos de la Junta de Castilla-La Mancha lo que me dijeron, palabras textuales, esto era un lugar donde venía gente a hacer no se sabe qué y no querían que fuesen vistos. Entraban ahí a hacer ritos sin que nadie lo supiera. ¿Coincidencia? Pues que está en el mismo lugar, en el mismo pueblo, donde se piensa y donde los legajos de la Inquisición hablan que está la cueva de Sopeña. Quedaos con los datos porque todo esto se empieza a hacer mucho más lioso con otros datos de los pueblos de alrededor. Esto es Santa María de Bamba, Valladolid.
¿Por qué? Siempre se me ha preguntado la función principal de la sala de las columnas. Si os fijáis, la sala principal de las columnas hay una columna central. Quedaos en esa visión. Bamba tiene el único osario que hay en España, uno de los poquitos osarios que tenemos aquí en España. Se conoce este, que es el más grande, y luego también en algún pueblo hay algún que otro osario, incluido también en la Mesa de Ocaña, en Nobleja. Si tenemos tiempo vais a ver las fotos. Esta es una habitación que estaba tabicada en la iglesia de Bamba. Como veis, también tiene una columna central totalmente desgastada. La guía de Bamba me dijo que los oficiantes, los que iban allí a rendir culto, se cogían de la columna central y comenzaban a dar vueltas en busca de trascendencia, en busca de conocimiento y en busca, pues, de relajación, de pensar en sí mismos, de pensar en trascendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es por lo que pienso que a lo mejor la cueva de la Hiedra, la columna central, tiene la misma función. Pero no solamente podemos ver estos ritos que digamos, están en todas las culturas del mundo y que vamos a ver ahora mismo fotos, incluso la cristiana, y que digamos, es súper curioso, están solapadas, y lo que siempre pasa, lo vemos, pero como no sabemos interpretar lo que estamos viendo, nos han llegado reminiscencias de épocas ancestrales a épocas actuales, como vais a ver ahora mismo. Ritos alrededor de un eje, los indios. Los indios en muchísimas películas habéis visto que giran alrededor de su tótem. Es lo mismo que probablemente ocurriría en la cueva de la Hiedra, en la capilla de Bamba, o como los musulmanes hacen cuando van a la Meca, girar alrededor de su piedra sagrada. Es lo mismo, es el mito del eterno retorno, donde no hay ni principio ni fin. En el cristianismo también ocurre. Cuando vamos a las romerías, las danzas alrededor del palo son los mismos ritos, cristianizados, pero de épocas muchísimo más antiguas. Por eso os hablaba de lo de la columna central de la cueva de la Hiedra. También en el Camino de Santiago también hay ritos circulares, como en Santa María de Eunati. El peregrino tiene que hacer el rito circular por su claustro. Esta no es la única ermita del Camino de Santiago y de España en la que se hacen este tipo de ritos, pero es que todavía hay más. Estamos en Titurcia. No sé si conocéis la Cueva de la Luna. La Cueva de la Luna de Titurcia también es una estructura única. ¿Y quién la construyó? El cardenal Cisneros, gran inquisidor de Castilla, porque un gran inquisidor de Castilla coge y rehabilita o construye una estructura tan sumamente heterodoxa. Pero es que no queda ahí la cosa. El cardenal Cisneros era el tío abuelo de Alonso de Mendoza, el que creó la Congregación de la Nueva Restauración, con lo cual ahí se empiezan a solapar las cosas, las historias y las familias. El ritual con que se utilizaba también la Cueva de la Luna es circular. Entre medias de Titurcia y de Villarrubia también está Aranjuez, que es una ciudad heterodoxa como pocas también en España. Está también Ontígola, con su mar de Ontígola, que fue obra también de Juan de Herrera, como la cueva de Sopeña. Y ya me han dicho por teléfono que debajo de la iglesia de Ontígola hay también una estructura, una cavidad, dicen que pentagonal, no lo sé, pero también, digamos, un poco heterodoxa, debajo de la iglesia de Ontígola.
Con lo cual volveríamos a tener la mesa de Ocaña debajo de las iglesias, cerca de ella, estructuras extrañas que ningún arqueólogo sabe lo que es. Realmente la cueva de la luna es solo se hizo primero todo el pueblo en cueva y luego se construyó el pueblo. De hecho, la cueva de la luna, lo pongo en el libro, yo pienso que fue el eremitorio de unos santos que fueron perseguidos y ejecutados en la época de Diocleciano, creo. A raíz de ahí vino el temple construyó allí su casa fuerte a poquísimos metros y de ahí vendrá la historia de la cueva de la luna, estoy seguro. Dentro de la cueva de la luna hay simbología templaria. No creo que fueron los templarios los que ejecutaron esos símbolos. Yo creo que son muy posteriores a los templarios, pero luego lo hicieron en su recuerdo y en su honor. Es lo que pienso yo. Sí. Esta es una de las cruces que hay en una de las cúpulas de la cueva de la luna. Es simbología templaria. Pues Juan de Herrera, como ya os he dicho, en el siglo XVI tiene construcciones por toda la mesa de Ocaña. Una de sus construcciones más famosas es la Fuente Grande de Ocaña. La Fuente Grande tiene unos subterráneos visitables que se pueden ver los domingos. Y aquí viene otra de las grandes historias. Muchos historiadores, como Juan García Atienza, habla que en uno de sus subterráneos tiraron un tabique y detrás del tabique había una galería que empezaba con el suelo de madera. Os voy a dar una primicia: lo que hay detrás no es un suelo de madera. Ya me han dicho que lo que hay detrás es una sala triangular con el suelo de madera y con tronos de piedra esculpidos en la pared, con lo cual seguramente sea la sala de la logia de los canteros de la Tramiera Cántabra, y tendríamos otra sala de culto heterodoxo en la mesa de Ocaña. Impresionante. Dejamos un poco de lado lo que es las salas estas. Y nos vamos a un lugar también impresionante. Son las minas de Lapis Specularis de Noblejas. El lápiz specularis es cristal de yeso romano y son las minas de lápiz más importantes del Imperio Romano. No lo digo yo, lo dice Plinio el Viejo en sus crónicas. Las minas de lápiz más importantes de todo el Imperio Romano están a 100.000 pasos alrededor de Segovia. Enlazo otra vez con la cueva de Sopeña. Los abuelos de mi residencia me cuentan una historia que no es de la cueva de Sopeña, pero que es parecida. Y te hablan de túneles por las minas romanas que te llevan a un refugio, de un búnker, que es un sitio de salvación, que no sé qué. Y dicen que te llevan hasta el despoblado de Oreja, que es un despoblado con un castillo, una alcazaba, etc. Pero lo que ellos no saben de la historia de Lucrezia y de la cueva de Sopeña es que entre las minas de Lapis Specularis y el despoblado de Oreja hay un cerro. ¿Sabéis cómo se llama ese cerro? El Cerro de la Sopeña. Con lo cual volvemos a enganchar otra vez la historia. Y debajo del Cerro de la Sopeña hay no es un convento, es una casa de labor con iglesia de los dominicos. Los dominicos son la Inquisición. Con lo cual yo lo dejo ahí. Yo no sé si eso tiene que ver o no, pero son datos que yo aporto. Si viene alguien más listo que yo, ojalá, y descubre la cueva de Sopeña o descubre alguna cosa interesante, bienvenido sea. Las minas son también visitables, son espectaculares. Esta cueva, la de Villacampa, tiene una longitud que muchos dicen que no saben exactamente la longitud que tienen. Como ya os he dicho, muchos abuelos me dicen que llegan hasta el despoblado de Oreja y son 15 kilómetros. Yo creo que no, pero bueno, lo dejo ahí. Mirad, esto es el cerro
de Sopeña, el cerro de la Sopeña, y este cortijo con la iglesia en ruinas y esto perteneció en su día a los dominicos. Para que veáis, la senda que va aquí se le llama la senda de los frailes y va del convento de los dominicos de Ocaña hasta aquí. Os voy a contar otra de las historias también posiblemente de sectas y de logias que hay en la mesa de Ocaña, y es de la que más, digamos, me preguntan. Es la historia del caso de la lengua dentro del frasco de formol. Es una historia espectacular. Resulta que estamos a finales del siglo XIX, año 1873. Hay dos hermanos en Santa Cruz que han estudiado con el presidente de la Primera República Española y tienen muchísimos conocidos en las altas esferas de la política española. Son abogados, republicanos, antirreligiosos, anticlericales. Su familia se hace enterrar en sitio no sacro, y digamos que son los que llevan a Santa Cruz la primera banda de música, el teatro, ¿verdad? Los culturetas de la época de Amadeo I. Resulta que en uno de los enfrentamientos de la familia, uno de la familia pues mata a uno de los hermanos. El hermano que queda, Romualdo Rivas, lo que hace es condenarle a la cárcel porque es abogado y tiene muchísima influencia, y después de la cárcel lo destierra de Santa Cruz para siempre. Resulta que los abuelos de mi residencia, que trabajaron allí algunos, sus padres, me dicen que había una lengua en un tarro de cristal con formol en la casa de estos señores, y por lo visto ocurrió una cantidad de fenómenos poltergeist y parapsicología extraña, fenomenología brutal, que daba tanto miedo que muchos de las criadas y de los mayorales que tenían salían a toda leche por la noche corriendo de su casa. Ese tarro estuvo ahí durante 50 años y durante todo ese tiempo no dejaron de suceder fenomenología extraña en esa casona. Esa casona fue heredada por una sobrina nieta que era todo lo contrario que estos dos señores, era muy religiosa y se juntaba allí mucho con los curas de Santa Cruz. Resulta que cuando venían los curas de Santa Cruz a esa casa se volvían locos los cuadros, las mesas, se rompían platos, se rompían cristales, se rompían de todo. Y viene recogido en los libros ocultos de la iglesia de Santa Cruz. Fíjate si tuvo tanto miedo esta señora que cuando murió, aun siendo tan religiosa, se hizo enterrar en la zona de su familia que no era sacra. Y se vestió de monja carmelita, pero se hizo enterrar en territorio no sacro, fuera del cementerio. Actualmente está dentro del cementerio, pero en su época no. Posteriormente, estamos hablando ya del año 1930 y tantos, lo vuelve a heredar una sobrina de esta mujer, cansada ya de la lengua y de los sucesos, llama a dos curas de Santa Cruz, hacen un exorcismo, entierran la lengua en el patio de la casa y los sucesos desaparecen. Todo esto viene recogido en algunos tomos de los libros ocultos de las iglesias de Santa Cruz. Y ahora preguntamos, ¿por qué la lengua? La lengua, ¿por qué quiso conservar la lengua el hermano en un tarro de formol? Tenemos que tener en cuenta que estamos en el siglo XIX, es el siglo del romanticismo, de los inicios del espiritismo, y la lengua es el órgano mediante el cual hablamos. Muchísimos antropólogos en todo el mundo, en todas las culturas, han escrito y han documentado que los chamanes, muchos brujos, arrancaban la lengua de los muertos y las conservaban para poder comunicarse con ellos. Puede también que este hombre,
conociera amigos, amistades, etcétera, porque siendo el siglo XIX, muchísimos de los ritos, digamos, de los lugares exóticos, así decirlo, de la África negra, de la América profunda, del Oriente lejano, trajeron muchísimos ritos documentados ancestrales de esa época. Uno de los ejemplos más claros nos los da Alexandra David Neal, escritora de magos y místicos del Tíbet. Dentro de este libro viene descrito un ritual que se llama Roland, el cadáver que se levanta, en el cual describe que el hechicero, en un ritual mucho más antiguo que el budismo, se tumbaba encima del muerto y le empezaba a hablar oraciones ancestrales. Cuando el muerto empezaba a cobrar vida, le arrancaba la lengua y se quedaba con ella como instrumento mágico. Es un ejemplo. Yo no estoy diciendo que el ejemplo del Tíbet sea el de Santa Cruz de la Zarza, pero es un ejemplo que viene pues a efecto para que entendáis por qué se conservaba la lengua de un muerto, precisamente porque es el órgano mediante por el cual hablamos. Y si tú conservas, digamos, la lengua viva en formol o disecada, pues a lo mejor era la tecnología que tenían en esa época. No lo sabemos. Rituales a ver los siglos si están debidamente documentados. Pero no queda ahí la cosa. En Santa Cruz tenían un dicho en esa época, un cantar, una copla que decía: ¿dónde vas, Romualdo Rivas, tan gallardo y tan ufano? A la cueva de Aldovera con todos los republicanos. Y eso me lo han contado los abuelos de mi residencia. Yo cuando escucho todo esto de la lengua dentro del frasco de formol, Romualdo Rivas, gente muy poderosa de la República y una cueva. La cueva es el lugar ancestral del culto por antonomasia del género humano. Las cuevas, las pinturas y todo esto fueron las primeras iglesias donde tuvieron un culto el ser humano. Con lo cual, cuando tú escuchas ese cantar, Cueva de Aldovera, digo, hostias, Cueva de Aldovera, ¿podéis correr la cortina. Siempre me traigo la gorra y hoy no. Vale, no pasa nada. Ya se va. Es que cuando uno tiene paneles solares puede coger aquí. Ya está, ya se va. Pues mira. Seguimos con la historia de la cueva de Aldovera. Para todo historiador que le gusten estos temas, pues le preguntas a la gente de Santa Cruz, ¿qué es la cueva de Aldovera? Ni puta idea. Nadie tiene ni idea de lo que es la cueva de Aldovera. Y les dije yo a mi guía, ¿qué te apuestas a que es una cueva de ritos ocultos? Digo, estoy seguro. Digo, porque si esa gente se reunía, como pasaba en la cueva de la Hiedra, como pasaba en la cueva de la Luna, etcétera, si damos con ella, pues no dimos con ella. Pero cuando vino los de Cuarto Milenio, estaba yo preguntando a un abuelito de Santa Cruz de la Zarza y me dice con su Alzheimer, digo, ¿por qué no me lo has dicho antes, cabrón? Dice, claro, si yo sé dónde está la cueva de Aldovera, digo, digo, no me has dicho antes. Dice, sí, pero es que no está en Santa Cruz. Dice, claro, es que los pastores de Santa Cruz íbamos a Aldovera, que es un despoblado de Illana, aquí cerquita, y allí estaba la cueva de Aldovera y nos refugiábamos. Es una cueva que está al lado de un río. Esto es un río, lo que pasa es que está sembrado, pero es un río. Ese abuelo estuvo ahí hace 70 años. O sea, un río seguro. Un río seguro, y aquí está la cueva. Como me dijo él, tiene una entrada y 3 ventanas. Tienes que subir por un descarpado y ahí está. Pero hoy no queda la gran sorpresa de cuando llegué a Illana y pregunté por la cueva. Es que esa cueva la llaman de la Mora Encantada.
Con lo cual ya está ahí la cueva mágica. Todas las cuevas que se llamen de la mora encantada, del tesoro, de la serpiente, todas esas cuevas son mágicas y tienen un culto ancestral. Y además, cuando... ¿Dónde estás? Me dicen que en determinadas fechas se refleja la luna o el sol en una de las caras de la cueva y se ve la cara de la mora, que no es la cara de la mora, es de todo, es de un ser que yo cuando lo vi casi me cago la pata abajo. Es grande y lo primero que se me vino a la mente fue un Baphomet. No un Baphomet, pero algo parecido que hiciese la función de Baphomet. Y digo, joder, esta gente tiene que estar metida en algo muy gordo. La historia de que se reunían en cuevas, gente muy poderosa de la Primera República, amigos del primer presidente de la Primera República Española, que la lengua en el frasco de formol, los curas, los portugueses, y para rematar todo, se reunían en la cueva de Aldovera, que lo sabía todo el pueblo, pero no sabían para qué iban. Lo decían como gracia. ¿Dónde vas, Romualdo Rivas? Tan gallardo y tan ufano, a la cueva de Aldovera con todos los republicanos. Pero la historia no queda ahí. En la Segunda República, y esto tampoco lo sabe nadie, es algo que os voy a contar en primicia, vuelve a haber un grupo digamos, de gente muy poderosa, entre ellas los Palomos, lo podéis ver en Google, que era el ministro de Telecomunicaciones de la Segunda República Española. Y como su antecesor Romualdo Rivas también iba a una cueva, la cueva de los Palomos, hace algo, no se sabe qué. Para meter miedo a la población y que no fueran, tenían también otro cantar y decían que había un cocodrilo gigante que se comía a la gente que iba allí. Miedo para que no fuese la gente. Lo que sí que me decían los abuelos es que iban muchos carromatos de mujeres divertidas. Mujeres divertidas, hombre, pues yo qué sé, lo dejo a vuestra imaginación. Oye, que hacer prácticas mágicas no quitar hacer otras cosas, ¿eh? Que ya que estamos ahí, pues podemos hacer de todo. Y tenían un tesoro, pero cuando estalló la Guerra Civil Española, el tesoro fue escondido en un paraje de ahí y dicen que lo vio una persona. No se sabe si lo cogía o no, pero, y esto no me atrevo a decirlo, pasó de ser increíblemente un campesino pobre en pocos años a tener una de las bodegas más grandes de toda la comarca. Pues no sé yo si lo cogería o no. Era ladrón. Los de esta gente emigraron a México y se terminó la historia. Queda otra parte de la historia que todavía me estoy documentando. Y os voy a comentar la última historia así chula de la mesa de Ocaña. Aquí está. La iglesia de Noblejas. Me cuentan mis abuelos una historia increíble. Lo cuento rápidamente. Me cuentan que cuando eran chicos bajaron a una especie de crista que hay debajo de la iglesia, donde había un altar hecho de cráneos, una horca, las paredes escritas en latín y un cráneo gigante encima del altar hecho con huesos. Me quedo así y digo, ¿os habéis tomado bien la medicación o no? Digo, porque es que la historia es rocambolesca. ¿Qué pasó con eso? Pues que se tapió la tapió un cura y no se supo más. Con lo cual, ¿hago caso a los viejos o no? ¿Es verdad lo que me cuentan o no? Pues es verdad. Y tengo las fotos. De hecho, también esto, desde la iglesia a la ermita y de la ermita a la casa que veis aquí en el fondo, que es la casa de la tía sacristana, hay 2 túneles que lo comunican. Lo sé porque abuelos de mi residencia han sido criadas de la tía sacristana y iban a misa bajo tierra.
y daba a una habitación que había detrás de la sacristía de la iglesia. Y este es el recinto que ellos decían que había abajo. Es un recinto, efectivamente, con un altar hecho de calaveras, con cuerpos en los laterales, que se piensa que son generales de la guerra de la independencia, y señores nobles de noblejas. Incluso en un féretro había una botella de cristal donde ponía aquí yace tal y tal, año de 1600 y pico. La iglesia del siglo XVII, con que concuerda. Ahora, el aspecto mágico del aspecto real. Ellos hablaban de que estaban todas las paredes escritas en latín y que había una horca. La había, entre comillas. Los cráneos gigantes, a lo mejor era la cabeza de un cabezón como yo al lado de un niño, pues sí, una cabeza gigante, pues de un cabezón. No había tal cabeza gigante, es que a lo mejor vi una cabeza muy gorda al lado de una chiquitita. Y dijeron, joder, qué pedazo de cabeza. Yo cuando me lo dijeron me imaginaba una cosa así. Digo, Dios, digo esto es la polla, si esto lo hay ahí. Los féretros de los generales y de los grandes nobles, de noblejas, las paredes escritas en latín. Está en la base de la cruz que hay en el altar de la cripta. Pues esto lo hizo tal y tal en el año de tal y tal. Ellos, como no lo sabían leer, pues dijeron, mira, latín. ¿Por qué? Pues porque es lo más viejo que ellos saben. Y claro, pues con el tiempo pues exageraron. ¿Qué has visto? Bueno, unas palabritas en la cruz. Llega a otro, media pared escrita en latín. Llega a otro, toda la pared estaba llena de escritos, la polla. La magia. La horca. La horca no es una horca, es un lugar donde se colgaba un candil y una lamparita para iluminar la sala. Claro, ellos ven una cosa así y dijeron, hostias, aquí colgaban aquí a la gente y después la tiraban al lado. Aquí están los que han colgado. Pues de eso también hay que separar un poco lo que es la paja mágica, las historias mágicas, de lo que es la realidad. Que no por eso hay que discriminar las historias mágicas, porque en el fondo tienen algo de realidad. El último habitáculo, impresionante y único también de la mesa de Ocaña, aparte de los que he dicho, es la historia del Santo Niño. Eso lo habéis visto en la serie Isabel. El Santo Niño es un niño que arrastran unos judíos en la puerta de la Catedral de Toledo. Se lo llevan unos judíos a la guardia. En la guardia, en Semana Santa, le hacen todo tipo de historias, suplicios parecidos a los de Cristo, le crucifican, le meten un lanzazo y con la sangre mojan hostias y se las comen. Esa historia en verdad no existió. Fue una calumnia de sangre. Fue a finales del siglo XV, que fue cuando iban a echar a los judíos. Esa historia se la inventó la Iglesia para tener justificación para echarlos. Los abuelos me cuentan que hay un habitáculo donde se dice la tradición que fue ejecutado el Santo Niño, que está debajo de esta ermita del Padre Jesús. Lo llaman la sinagoga subterránea de la Guardia, pero en verdad a la gente que se lo ha enseñado no me saben decir lo que es. Es esto. Es otro habitáculo subterráneo único en España. Otro más de los que hay en la mesa de Ocaña. También subterráneo, nadie sabe lo que es. Unos dicen que es una sinagoga, otros que son misbé, otros que ambas cosas y otros que sencillamente que no lo saben. La historia del Santo Niño la tienen allí como verdadera. Sí, Santo Niño. Ni os metáis con el Santo Niño allí ni digáis que es mentira, pues que os cuelgan. Te lo digo. Os lo digo porque a mí me pasó. De hecho, en el libro les hago una crítica porque no me lo quisieron enseñar, de que les escribo de que parece que como en las historias de Lovecraft tienen un culto a un dios primigenio y sanguinario ahí debajo de la ermita y no me lo han querido enseñar, y el alcalde se ha puesto conmigo hecho un digo, pues si me lo hubieses enseñado no te hubieras dejado retratar en el libro. Y me ha pedido disculpas públicas. Digo, yo cuando tenga esa gente
y, digamos, de forma pública, digo, te pido disculpas. Pero no por carta, sino de viva voz y delante de gente. Digo, y no quiere. Por algo será. Un poco rarillo la verdad. Es que el tema del Santo Niño en la guardia, como te metas con el Santo Niño, tienes unos problemas muy gordos. Porque claro, Es que esto es algo todo el religioso, mundo sí, los está sacudiendo mucho porque es un culto que nace del odio de la Iglesia Católica a los judíos. En la procesión es un ritual. No se cae. Creo que no. Le he echado un sortillazo de magia, ya no sé No qué se digo. cae, yo creo que no. El hecho es de que, claro, saben de que les están metiendo mucha caña por un culto que es suyo y que encima, pues, no metido. Así que, pues nada, si me queréis preguntar algo, pues me lo preguntáis. Tenéis ahí el libro, si lo queréis ojear, lo ojeáis sin ningún tipo de compromiso. Y si queréis ir a visitar estos sitios, pues os metís en Facebook. Tengo Facebook personal y del libro. Me podéis preguntar de todo. Si queréis un día visitar estos recintos, los visitáis. En el programa de Cuarto Milenio 9×12 lo podéis ver algo de la Cueva de la Hiedra también y de la mina de Lapis Popularis. Y bueno, pues un placer para mí el haber estado en este recinto que tenía tantas ganas de ver y que para mí es un sueño hecho realidad. Te lo digo, vamos, llevo años intentando venir y cuando me dijeron que iba a venir aquí a dar una conferencia, digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Todo lo bueno que me te pueda pasar, te pasa. Es un sitio muy bonito. Joder, yo cuando me lo dijeron me Lo malo es que no quedé... acompaña el tiempo, pero si no, Ni precioso, aunque bastante. hubiese llovido, vengo Sí, aquí yo solo. aquí no llueve. Hacerme dos fotos, digo, Es muy sacarme dos bonito, fotos aquí, sí, es precioso. porque el lugar es que, Es vamos, precioso, sí. en muy poquitas ocasiones te van a dar Ahora oportunidad solo le de falta que hablar en ponga sitios una así. pantalla. Solo le falta que ponga la pantalla. Es que me va a crecer hasta el pelo con la energía. Ahí colgado. Bueno, pues muchas gracias.